con el propósito de proceder con la mejor técnica de liberación. ¿Qué quiere decir? Si me estoy trancando, tengo que saber qué me está trancando para poder arreglarlo. ¿No ve? Simple como eso. Quedando entendido que el mecanismo es la fuerza mecánica de pega de la sarta de perforación en el hoyo, y las causas son las acciones responsables por el mecanismo de pega. ¿Sí? Entonces, el mecanismo que es lo que está generando la fuerza en la herramienta. Y las causas son las condiciones que han causado este mecanismo. ¿Sí? Digamos, el mecanismo es el derrumbe y las causas son las causas por las que ha ocurrido este derrumbe. ¿Sí? Muchachos, existen más de 20 causas para la pega de la tubería. ¿Sí? Pero existen como tal solo 3 mecanismos capaces de producir la fuerza mecánica suficiente para pegar la tubería. ¿Sí? Estos son el empaquetamiento o puenteo, ¿sí? Inducido por sólidos, la pega diferencial, ¿sí? Y la mecánica o debido a la que es la geometría del pozo, ¿sí? Estos son los 3 mecanismos de pega de tubería. Dentro de los mecanismos, ¿sí? Tenemos el empaquetamiento o puenteo, que puede ser ocasionado por recortes asentados, inestabilidad de las lutitas de las que ya hemos hablado, formaciones inconsolidadas, también hemos hablado, formaciones fracturadas, ya las hemos visto, relacionadas con el cemento y chatarras. ¿Sí? En pega diferencial tenemos la fuerza diferencial y en las mecánicas de geometría tenemos los cambios en el ángulo o dirección en el pozo, además del hoyo reducido, ¿sí? El diámetro reducido. Estamos. Vamos a verlas un poco seccionadas, ¿sí? Y puenteo ya hemos visto las primeras, no, no directamente relacionadas, pero ya hemos visto cómo pueden producir problemas. Cemento y chatarras, vamos a verlo el siguiente parcial, porque en chatarras ya vamos a ver todo lo que es las operaciones de pesca. ¿Sí? Entonces estos dos los vamos a ver el segundo parcial. Fuerza diferencial, vamos a tener que también verlo el siguiente parcial. Es bastante fácil, vamos a ver cómo es un atascamiento diferencial y cómo se hace la liberación. Y ahora vamos a empezar a ver con el tema de los cambios en el ángulo de la dirección del hoyo. ¿Sí? Vamos a hablar primero, les voy a hablar del empaquetamiento o puenteo. ¿Sí? El empaquetamiento, muchachos, ocurre cuando partículas pequeñas de la formación caen dentro del pozo, asentándose y llenando el anular alrededor de la sarta de perforación. Eso es un empaquetamiento. Ocurre generalmente alrededor de los drill collars, ya que estos tienen un diámetro más grande a las herramientas de diámetro cercano al pozo, ¿sí? Como los estabilizadores. De esta forma el anular resulta empacado pegando la tubería. Entonces, mientras las herramientas sean más cercanas al diámetro del hoyo que se está perforando, drill collars y estabilizadores normalmente, es mayor la probabilidad de que ocurra un empaquetamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas estas partículas encuentran un lugar donde apoyarse, que es este cambio de diámetro. ¿Sí? El término puenteo o bridge en general se reserva para material de grano de gran tamaño que cae dentro del hueco, ¿sí? Y queda trabado entre la sarta y la pared del pozo, pegando la tubería. ¿Sí? El mecanismo está caracterizado por la inhabilidad de circular cuando el hoyo está empacado o la presión de circulación restringida cuando existe el puenteo, ¿sí? Parcial o empaquetado.
La tubería antes de la pega puede estar estática o en movimiento. ¿Sí? Como podemos ver en la derecha, tenemos el empaquetado, que son partículas más pequeñas alrededor de uno de los drill collars, se empaquetan y atascan la tubería. Y tenemos el puenteo, donde piezas ya más grandes atascan la tubería. ¿Sí? Crean un puente entre la formación y nuestro VHA. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en el empaquetamiento, que existe una presión de circulación, imposible porque ya no puede circular. No podemos atravesar el empaquetamiento. Mientras que en el puenteo nuestra circulación es reducida, pero todavía puede ocurrir. ¿Sí? Causas, ¿sí?, para el empaquetamiento o el puenteo. Tenemos inadecuada limpieza del hoyo, inestabilidad de las formaciones relacionadas al cemento y casos especiales. En la inadecuada limpieza del hoyo tenemos obviamente el asentamiento de los recortes. En la inestabilidad de las formaciones, ¿sí?, tenemos lo que hemos visto: inestabilidad de lutitas reactivas, lutitas geopresurizadas, lutitas hidropresurizadas, esfuerzo de sobrecarga, esfuerzos tectónicos, ¿sí?, formaciones no consolidadas, formaciones fracturadas y falladas. ¿Sí? Y en el puenteo exactamente lo mismo. Mientras que relacionadas con el cemento, en empaquetamiento vamos a tener cemento blando, cemento que no ha fraguado. ¿Sí? En el caso de puenteo vamos a tener bloques de cemento si es que hubiéramos atravesado algo que ha dañado el cemento y que hay un bloque dentro del pozo. ¿Sí? Y en casos especiales, el caso especial nunca va a empaquetar, solamente va a causar puenteo y tendríamos la chatarra. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar un poco de la limpieza inadecuada del hoyo. ¿Sí? La limpieza inadecuada del hoyo. Primero vamos a hablar del asentamiento de los recortes. ¿Sí? Normalmente, muchachos, cuando se detiene la circulación, los cortes o también comúnmente llamados ripios pueden asentarse alrededor de la herramienta, ¿sí?, especialmente en los que tienen un mayor diámetro, como los estabilizadores. Si existe un asentamiento excesivo, puede causarse un empaquetamiento. Y de mismo modo, si no se remueven efectivamente los recortes, ¿sí?, pues puede haber una combinación de una gran cantidad de recortes, velocidad anular insuficiente y reología pobre, que pueda causar que nos empaquetemos. ¿Sí? Como podemos ver en la imagen de la derecha, los recortes llegan a sentarse en el punto que tengamos menor diámetro en el espacio anular, ¿no? ¿Sí? Entonces, un segundito. Y para esa parte, cuando se hacen los recortes, ¿no ¿Sí? existiría el lodo que hace la gelificación para que se queden estáticos los recortes en el lodo? Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces tú estás atravesando la formación, ¿sí? Muchas veces tú estás atravesando una formación y tu lodo no lo has cambiado específicamente para esa formación. Es un lodo que has formulado con una columna estratigráfica predefinida, ¿no? No es que cada vez que entramos a una nueva formación detenemos el pozo y vamos a modificar un poquito mi lodo para ver qué onda. No, yo ya tengo mi ventana de la perforación con estudios, con pozos aledaños, ¿sí? Entonces hay muchas veces que cuando yo ingreso a una formación,
Incluso la situación puede ser que yo ni conocía que esa formación estaba ahí, ¿sí? Que mis recortes son más pesados. Entonces, mi fluido de perforación, mi lodo, ¿sí? Por su densidad, por su viscosidad, no tiene la capacidad de levantarlos a la velocidad que debería, ¿no? Entonces todavía quedan no estancados, ¿sí? Pero tardan más tiempo de ir desde fondo de pozo hasta superficie, ¿ya? Entonces es una combinación para que nos empaquetemos, es una combinación de varias cosas, ¿sí? Es gran cantidad de recortes, ¿qué quiere decir? Que no haya podido sacar una gran cantidad de recortes. Número dos, ¿sí? Velocidad anular ineficiente, suficiente velocidad para acarrear mis recortes. ¿Qué quiere decir? He empezado a perforar un poco más rápido, pero no he incrementado la velocidad de mis bombas. Y finalmente, ¿sí? La reología incapaz de mi fluido, ¿sí? Que mi fluido ya no se ve en la capacidad para cargar todo esto. Entonces, si me fallan estas tres situaciones, me voy a empaquetar, ¿sí? Pero como dice Michael, el lodo va a retirar esto. Entonces yo tengo que estar constantemente verificando mi lodo. Si mi lodo empieza a salir con una gran cantidad de recortes, quiere decir que ese lodo no está acarreando bien, ¿sí? Porque permite que se me acumulen los recortes. Entonces tengo que modificar el lodo, tengo que agarrar, hacer mi informito y modificar mi lodo. ¿Para qué? Para que acarree más los recortes. Muchachos, sé que la idea que ustedes tienen en la cabeza y la mayoría de los estudiantes, ingenieros tienen en sus cabezas, es que salen pues así cantidades ingentes de recortes del pozo, lo cual no es así. ¿Por qué? Porque no perforamos a 10.000 metros por hora. La perforación es algo lento. Entonces, los recortes que se generan dentro del pozo no son cantidades muy grandes, ¿sí? Entonces, cuando ves que tu lodo está acarreando demasiado recorte, ¿sí? Tienes que intentar modificar sus propiedades para que pueda remover los recortes óptimamente y no permita que se acumulen dentro del mismo fluido, ¿sí? Los recortes y restos de desmoronamientos se deslizan hacia el espacio anular, ¿sí? Al apagar las bombas y pueden empaquetar la sarta de perforación. El avalanchamiento también puede ocurrir mientras las bombas están prendidas. ¿Sí? Una buena limpieza del pozo significa la remoción de suficientes sólidos del agujero para permitir un paso razonable, sin impedimentos, para la sarta de perforación y tubería de revestimiento. ¿Sí? Lo mismo sucede. Yo voy a detener mi herramienta. ¿Sí? Detengo mi herramienta para meter un tiro. ¿Sí? Estoy queriendo meter un tiro. Entonces tengo que parar mi herramienta, tengo que elevar un poco la herramienta, colocar mis slips, apoyar toda mi herramienta en los slips, ¿sí? Entonces voy a generar estos pequeños movimientos. Si yo no tengo una buena limpieza y han quedado demasiados recortes suspendidos, ¿sí? Y yo tardo mucho de paso en meter mi tiro, en hacer un viaje, puedo estar más que seguro que esos recortes se van a empezar a sentar alrededor de mi herramienta. Una, dos, tres veces hasta que me atasque. ¿Sí? Normalmente estas son las situaciones más comunes. Que esto ocurra cuando mis bombas están apagadas. ¿Sí? La limpieza del hoyo, muchachos.
difiere con la inclinación del mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La velocidad anular requerida para limpiar un hoyo va a incrementarse con la inclinación. ¿Sí? Obviamente es más fácil llevar recortes desde fondo de pozo hasta superficie en un pozo totalmente vertical que en un pozo horizontal. ¿No? Es lógico. ¿Sí? En pozos desviados los recortes pueden llegar a sentarse en el lado inferior del pozo, formando una acumulación de recortes. ¿Sí? Esta acumulación puede ser arrastrada hacia afuera del pozo por el ensamblaje de fondo u otras herramientas, o también pueden caer dentro del pozo. En ambos casos presentamos un peligro potencial a empaquetar. ¿Sí? Entonces, como tal, ¿qué factores van a afectar a mi limpieza del hoyo? ¿Sí? Rata de penetración. Si yo estoy perforando muy rápido, ¿sí? ¿En qué va a afectar? La rata de perforación va a determinar la cantidad de recortes que voy a tener en mi lodo, significando que si estoy perforando muy rápido y sé que mi lodo no va a poder acarrear esa cantidad de recortes, tengo que empezar a perforar menos. ¿Sí? Número dos, la estabilidad del hoyo. Las cargas de derrumbes se adicionan a los recortes. Entonces tengo mis recortes todo bonito funcionando, pero se me derrumba una parte de mi pozo. ¿Sí? Entonces eso acumula mayor peso y me atasco. ¿Sí? La velocidad del anular va a inferir en qué, en la capacidad de levantamiento de mis recortes, la reología del lodo, ¿sí? Que transporta y mantiene en suspensión mis recortes, el tiempo de circulación, ¿sí? Que esto es algo muy importante que muchas veces no se lo toma en cuenta. El tiempo de circulación, ¿qué es? ¿Cuánto tiempo tardo? ¿Cuánto tiempo y cuántas emboladas tardo en subir un recorte desde fondo de pozo hasta superficie? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Si el tiempo es muy prolongado, me estoy arriesgando, ¿sí? Me estoy arriesgando a atascarme, ¿sí? Y finalmente el ángulo del hueco, que reduce la habilidad para limpiar el hueco. Entonces estos son los factores que afectan la limpieza del hoyo. Rata de penetración, estabilidad del hoyo, velocidad anular, reología del lodo, tiempo de circulación y el ángulo del hueco. ¿Sí? ¿Qué otras causas o qué causas podemos tener para la inadecuada limpieza de nuestro hoyo? Número uno, lo que decíamos, perforar a una excesiva tasa de penetración para una rata de circulación dada. Lastimosamente, muchachos, queramos o no, nuestras bombas tienen una rata de circulación dada, tienen un caudal, ¿sí? Que puede llegar a un límite, tiene un límite. Entonces, si yo empiezo a darle a mi pozo una tasa de penetración excesiva, que sé que supera a lo que mis bombas van a poder funcionar, es más que seguro que me vaya a atascar. ¿Sí? Esta situación genera ripios más rápido de los que pueden ser sacados del anular, obviamente. ¿No? Luego tenemos una hidráulica anular inadecuada. ¿Sí? La velocidad del anular es demasiado baja debido a que la velocidad de la bomba es baja. Y o en secciones del hoyo ensanchadas, cuellos de botella. ¿Sí? Se afecta el levantamiento de los recortes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Normalmente esto viene casado con una rata de penetración excesiva, ¿no?
Es como mis bombas no están pudiendo acarrear a la velocidad necesaria, causando que los recortes tiendan a asentarse un poco. Entonces, mi fluido los eleva un poco y luego se asientan un poco. Los eleva un poco y se asientan un poco. Entonces tardan más en subir. ¿Sí? Luego tenemos la falta de suspensión y transporte de los recortes hacia la superficie con una reología adecuada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Las propiedades reológicas no son óptimas para el ángulo del hoyo. O sea, mis recortes son más pesados de lo que puede acarrear mi lodo. ¿Sí? Tenemos las trayectorias del pozo, ¿sí? De alto ángulo. Estas son obviamente mucho más difíciles de limpiar, ya que los sólidos de perforación tienden a caer en la parte baja del hoyo. ¿Sí? Esto resulta en qué? En formación de camadas de recortes que son difíciles de eliminar, lo que se llama muchas veces el efecto de asentamiento de boicot. Tenemos fallas mecánicas de la roca alrededor del hoyo que causan derrumbes, la perforación involuntaria sin circulación, ¿sí? Perforación ciega, sin retorno de lodo, o un tiempo insuficiente de circulación. ¿Qué quiere decir? No he circulado, no he preparado mi pozo para mis operaciones, simplemente lo he dejado ahí y luego lo he prendido. Que créanlo o no, es una falla bastante común en el pozo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de la limpieza inadecuada según la desviación, según el ángulo. ¿Sí? La limpieza inadecuada en pozos verticales de 0 a 40 grados. ¿Sí? En pozos verticales de 0 a 40 grados es probable que el asentamiento de los recortes ocurra en conexiones o posiblemente durante viajes, ¿sí? Volviéndose la circulación restringida o imposible, observándose incremento en torque, arrastre y presión de bomba, ¿sí? Sobretensión al sacar las cuñas, presión de surgencia para romper la circulación, relleno en el fondo, ¿sí? Se reduce el tamaño y volumen de los recortes en los shakers, ¿sí? Normalmente esto sucede. Entonces nos detenemos, ¿sí? Y se nos empaca. Como se nos empaca, ya no tenemos movimiento, no podemos subir la herramienta, no podemos bajar la herramienta, no podemos rotar la herramienta, no podemos circular, ¿sí? Una de las principales causas de que el asentamiento ocurra en los pozos verticales es el punto cedente, ¿sí? El yield point. O la capacidad de suspensión del lodo sea muy baja y que la circulación no sea mantenida el tiempo suficiente para remover los recortes del hoyo, ¿sí? Las primeras acciones que debemos realizar en estos pozos cuando hay indicios de asentamiento de recortes es que, número uno, vamos a aplicar baja presión en la bomba. Número dos, vamos a aplicar torque y vamos a martillar hacia abajo con la máxima carga de viaje. Vamos a circular en el hueco hasta que este esté limpio para evitar recurrencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya tenemos sospechas, muchachos, ya hemos empezado a notar mayor arrastre, que no se nos está permitiendo movernos dentro del pozo como deberíamos, vamos a martillar. ¿Qué es el martillo? Vamos a ver más adelante cuando estemos viendo específicamente pegas. Sí, pero es una herramienta hidráulica que causa que todo nuestro BHA dé un golpe hacia abajo o hacia arriba. Y este golpe permite que nuestro arregle se libere. Sí, es un golpe bastante violento. Después vamos a ver unos videos también sobre esto. ¿Sí? Entonces se martilla para liberarnos. ¿Estamos? ¿Qué acciones preventivas podemos tener para que esto no suceda? ¿Sí? Vamos a controlar nuestro ROP y nuestra velocidad máxima en el anular.
¿sí? Vamos a mantener la resistencia gel y el yield point apropiados, ¿sí? O sea, tenemos que prestar máximo interés a todos los cambios de estratigrafía dentro del pozo, ¿sí? Vamos a circular de 5 a 10 minutos antes de realizar conexiones. Esto es un error básico y muy común cuando se está haciendo viajes. Cerramos el pozo para meter un tiro, pero no hemos hecho circular extra para sacar los recortes que ya estaban en el pozo. Tenemos que hacer circular para retirar todos los recortes que están en el pozo y no dejarlos estáticos dentro del pozo, ¿sí? Y cir circule para limpiar el hueco antes de sacar tubería. Bueno, es como tengo que permanecer circulando y tomarme 10, 15 minutos extras para circular y retirar estos recortes, ¿sí? Para evitar, reducir, minimizar la posibilidad de aparición, ¿sí? De recortes asentados en mis tuberías, ¿sí? Como tal, muchachos, los mecanismos de limpieza en hoyos verticales, ¿sí? Son basados en las fuerzas que empujan los recortes del hoyo hacia afuera, ¿sí? Opuestas a las fuerzas que mantienen los sólidos en el hoyo, que es la gravedad. ¿Verdad? Luego tenemos que también tener en cuenta la fuerza de flotabilidad del fluido. ¿Sí? La fuerza de elevación generada por la diferencia entre la densidad de los recortes y la densidad del fluido. ¿Sí? Un mayor peso del fluido permite una limpieza del hoyo más eficiente, debido a una mayor flotabilidad. ¿Sí? La flotabilidad es el mejor con, con, contribuidor, normalmente es el 40% de la contribución a la fuerza total que saca los recortes fuera del hoyo, ¿sí? Entonces la fuerza de flotabilidad del fluido es de suma importancia, pero esto ya lo han debido ver en fluidos de perforación, ¿sí? La fuerza de levantamiento generada por la velocidad del fluido deslizándose por los recortes, ¿sí? A mayor velocidad anular, hay una mejor eficiencia de la limpieza del hoyo, debido a una mayor caída de presión alrededor de los recortes, ¿sí? La velocidad anular es el segundo mejor contribuidor a la fuerza total que empuja los recortes fuera del hoyo, ¿sí? Luego tenemos que hablar necesariamente sobre la capacidad de acarrear del punto excedente, ¿sí? La fuerza de levantamiento generada al derrotar la atracción eléctrica de los sólidos activos del lodo, ¿sí? Además de un yield point alto, permite una mejor limpieza del hoyo en pozos casi verticales, debido a las altas fuerzas de atracción, ¿sí? Entre los planteles del gel. También la capacidad de suspensión de la fuerza gel, ¿sí? La habilidad del lodo de espesarse cuando esté estático y ponerse más fluido cuando esté en movimiento, ¿no? Tixotrópico. Cuando la circulación es detenida, la resistencia eléctrica del gel reduce la velocidad de asentamiento de los sólidos, ¿sí? Ahora, si nos ponemos a hablar con pozos con ángulos mayores a 40 grados, ¿sí? Mayores a 40 grados. Normalmente, muchachos, en pozos horizontales donde el hoyo tiene un ángulo mayor a 40 grados, es mucho más probable que se dé el asentamiento de los recortes mientras se perfora, ¿sí? Mientras se perfora, mientras se saca la tubería o cuando éste se está perforando con un motor de fondo, ¿sí? Cuando la pega ocurre se tiene una alta tasa de penetración y baja rata de bombeo, ¿sí? Observándose un incremento en el torque, arrastre, presión de las bombas, incremento de la sobretensión, ¿sí? Y la presión de circulación queda restringida o imposible, ¿sí? Como podemos ver aquí a la derecha,
Los recortes se asientan en la pancita, en la parte de abajo de nuestro pozo, ¿sí? Y cuando nosotros viajamos, también puede pasar que los recortes que estaban más en fondo, el BHA los recorre hasta un punto medio, los jala, los acarrea hasta ese punto, ¿sí? Formando esta capa que nos va a atascar, ¿sí? Las primeras acciones que nosotros debemos realizar en estos pozos cuando ya existe un indicio, ¿sí?, de asentamiento de los recortes es, primero, aplicar baja presión de la bomba, de 100 a 400 psi. Número 2, martillar hacia abajo con carga máxima de viaje y aplicar torque con precaución. O sea, vamos a liberar de uno. Finalmente, limpiar el hueco para evitar la recurrencia. Si ya nos ha pasado una vez, muchachos, que nos pasen, ¿sí? ¿Qué acciones preventivas podemos realizar nosotros? Primero, registrar los indicadores de tendencia de limpieza inadecuada del hoyo. ¿Qué quiere decir? Ir registrando lo que deberíamos tener y lo que tenemos, ¿sí? Número 2, controlar la tasa de penetración, mantener propiedades de lodo, circular a rata máxima, maximizar la rotación de la sarta. Luego tenemos circular el hueco limpio antes de sacar la tubería del hueco, establecer un límite de sobretensión, utilizar baches o píldoras de baja viscosidad y alta densidad, ¿sí? Entonces, ¿qué indicaciones tendríamos para saber que hay recortes asentados? ¿Sí? Durante la perforación, el arrastre se va a incrementar o se va a volver errático. El torque de mismo modo va a ser incrementado, la presión, ¿sí?, la surgencia de presión, y va a existir una disminución gradual de la tasa de penetración. ¿Por qué? Porque la herramienta ya no se va a poder mover hacia abajo, ¿sí? En la conexión vamos a tener una sobretensión cuando estemos intentando retirar nuestras cuñas, ¿sí? Vamos a tener surgencias cuando intentemos iniciar la circulación y nos vamos a encontrar con contrapresiones antes de desconectar la sarta de retorno de fluido. Cuando estemos haciendo un viaje hacia afuera vamos a tener incrementos, ¿sí?, además de una sobretensión para quitar las cuñas, y nos vamos a cruzar con suaveo también. Estemos haciendo el viaje contrario, lo mismo, vamos a tener sobretensiones, ¿sí? Normalmente vamos a tener más cuidado, o es porque la ocurrencia va a ser cuando el BHA, ¿sí?, con ángulos mayores a 35 grados. Cuando estemos rimando hacia afuera, vamos a tener lo mismo, incremento errático del arrastre, incremento del torque, incremento de la presión, vamos a tener surgencias, ¿sí? ¿Qué indicaciones vamos a tener en el taladro de que estas cosas están sucediendo? Tener baja rata de retorno, ¿sí? 200 litros de recortes, 200 kilos de recortes, y estoy recuperando solamente 100. Y mi tasa de penetración es mucho más alta que eso. Entonces hay un problema, ¿no? Existe un retorno errático. O simplemente no existe retorno, ¿sí? Las tendencias que va a tener el logger es que va a poder encontrar recortes redondos o repulverizados. ¿Qué quiere decir? Que han sido perforados varias. Bien, es una señal bastante común, porque como estoy teniendo un mal acarreo, permanecen en el fondo del pozo más tiempo y
perfora. Y las tendencias en el lodo va a ser un incremento en la viscosidad plástica y en el punto de excedencia. Va a haber un incremento en los sólidos de baja gravedad y posiblemente el peso de nuestro mismo lodo se incremente. ¿Sí? Deberíamos mantener las propiedades del lodo requeridas. Tenemos que circular con máximo GPM para el tamaño de nuestro hueco. Tenemos que poner mayor énfasis en la velocidad del anular, ¿sí? Cuando estemos diseñando la hidráulica para el hueco, ¿sí? Tenemos que considerar, ¿sí? Tenemos que considerar la utilización de la prueba de arroz cuando se perfora un hueco de 8,5 o más pequeño. No debe permitirse que la tasa de penetración exceda la capacidad de limpieza del hueco. Por más que estemos apresurados, no podemos hacer esto. Tenemos que tener un registro de la tendencia de torque y arrastre que existe en nuestro pozo. Tenemos que considerar, además de eso, un viaje de limpieza después de perforar una sección larga con un motor de fondo. ¿Sí? Tenemos que limpiar el hueco con la máxima rata de circulación posible durante el máximo tiempo posible antes de realizar una conexión. Cuando sea posible, rotar a la máxima RPM. Maximizar el movimiento de la sarta cuando se circule para limpiar el pozo. ¿Sí? Utilizar las máximas RPMs que sean prácticas para levantar la sarta lentamente y bajarla a una velocidad rápida pero segura. ¿Sí? Tenemos que considerar lanzar baches o píldoras en los pozos con bajos ángulos. ¿Sí? Considerar que estos baches o píldoras de baja viscosidad en el pozo para pozos que tengan ángulos mayores. No parar la circulación hasta que todo el bache o la píldora retorne a superficie. ¿Sí? Circular hasta que el hueco esté limpio. Si es el último bache o píldora, llevar consigo recortes excesivos, continuar con las operaciones de limpieza del hueco, variar circulación. La rata mínima de flujo para cualquier tamaño y ángulo de hueco depende mucho del peso, la rheología del lodo y la geometría angular. La rata de flujo máxima recomendada es de 60 GPM, ¿no? Por pulgada del diámetro de la broca. ¿Sí? Abajo tenemos una tablita con tus diámetros aproximadamente. ¿Sí? Las primeras acciones se deben realizar, ya hemos hablado. Y quedaríamos ahí por este parcial. ¿Sí? Entonces lo último que veríamos habría sido la limpieza inadecuada del pozo. ¿Sí? Hasta ahí va a ser nuestro examen. ¿Sí? En este momento yo les voy y también les voy a subir su tareita de investigación. ¿Sí? Que va a ser una tarea de investigación súper simple y casual. ¿Ya? Que va a ser entregada para que la próxima semana se dediquen netamente a estudiar para mañana. Haya o no haya clases, van a tener hasta mañana para entregar la tarea. Si la pueden entregar hoy día y se libran así. Bueno, muchachos, entonces eso es lo que vamos a hacer, en eso vamos a quedar. ¿Sí? Entonces el examen es el jueves, 8:30, por favor, tomen